que va a llevar como título Cultura de Honra. Cultura de honra. ¿Cómo se va a evaluar esta última sesión que tenemos del primer nivel del CAME? Número 1, se va a dar un libro. El libro se llama Cultura de Honra de Danny Silk y vas a tener prácticamente 4 semanas para leerlo y para poder entregar lo que se te va a pedir. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo al número de capítulos que tiene el libro, se van a entregar 4 reportes. ¿De acuerdo? Si el libro tiene, por ejemplo, 10 capítulos, se van a entregar, 2 capítulos y medio por semana, con un reporte que va a llevar las siguientes características. Así es que, de una vez, para ya no tardarnos tanto, lo voy a descargar de una vez y se los envío. Bien, ya se está enviando. ¿Me pueden confirmar si ya les llegó? Estamos hablando de que el libro de Cultura de Honra tiene 8 capítulos. Entonces se van a entregar por semana 2 capítulos leídos. ¿En qué se van a entregar los 2 capítulos leídos? Se van a entregar, ¿cuál es el orden que va a ser? Lo puedes hacer a mano, lo puedes hacer a computadora y vas a entregar en tu reporte lo siguiente. Vas a poner número 1, la frase que más te haya impactado. Se va a poner número 1, la frase que más te haya impactado. Número 2, se va a poner la explicación del capítulo. Número 3, el versículo relevante. Y número 4, tu explicación y qué es lo que aprendiste de ese capítulo. ¿De acuerdo? Así es que se van a hacer 4 reportes. Los 4 reportes pueden ser a mano o a computadora en hojas blancas. Y va a llevar, número 1, tienes que poner capítulo 1 y el nombre del capítulo. Por ejemplo, el capítulo 1 se llama Una cultura sobrenatural. ¿De acuerdo? Así es que tú vas a leer Una cultura sobrenatural.
vas a sacar la frase relevante. Después vas a hacer número 2, ¿qué? La explicación con las palabras del autor. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que el autor quiso dar a entender? En esa parte no se vale poner yo creo. ¿Por qué? Porque no crees, no eres tú, es lo que él dijo. ¿De acuerdo? Entonces vas a utilizar frases, palabras, versículos que ocupó, significados que dio. Número siguiente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner el versículo relevante. Cada capítulo trae 2, 3, 4, 5 o más versículos, pero vas a poner el versículo más importante que hay, el versículo más relevante. Número siguiente, ¿qué vamos a poner? Ya mi interpretación o mi explicación. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a poner nuestra explicación. Entonces ya se vale poner yo creo, yo siento, yo entendí. ¿Estamos de acuerdo? Ya lo vas a hacer a tus palabras, lo vas a hacer con tu sentido, lo vas a hacer diciendo entendí esto, Dios me habló esto y voy a aplicar en mi vida esto. Vas a hacer eso de cada capítulo. Estamos hablando que la próxima semana no tenemos Came porque vamos a tener el evento, pero dentro de 15 días ya deberías de traer 2 reportes, que serían el del capítulo 1 y 2 y el del capítulo 3 y 4. ¿De acuerdo? Entonces por capítulo serían 4, entregas de tareas serían 2. El primero va a tener el capítulo 1 y 2 y el segundo va a tener el capítulo 3 y 4. Bien. Y les voy a dar una breve introducción de qué es cultura de honra. Cuando hablamos de la cultura de honra o cultura de honor, vamos a hablar de lo siguiente. ¿Quién me puede explicar qué es honor? ¿Qué significa la palabra honra o honor, que son sinónimos? ¿Tiene que ver con respeto? Ok, bien, es una frase bíblica, ¿no? Que tenemos que honrar a quien merece ser honrado. Entonces, ¿qué es honra? ¿Si es respeto? ¿Sí lo a mí? A ver otra vez, porque no te alcancé a escuchar. Correcto. ¿Qué es honra? Honra lo vamos a definir de la siguiente manera. Honra es reconocer correctamente quién es una determinada persona. Reconocer quién es una determinada persona. ¿Qué quiere decir esto? Que honrar es ver el valor y el oro que hay dentro de alguien. Algo que veíamos en el libro que acabamos de leer, cuando habla respecto a Gedeón, te explica que la mentalidad que Dios pone sobre la vida del hombre es que Dios no te ve por tus errores, Dios no te ve por tus fracasos. O sea, Dios no ve al hombre y dice, ah, mira, ahí va el borracho, ¿no? Dios no ve al hombre y dice, ah, mira, ahí va el mentiroso. Dios ve al hombre y no habla la condición presente. Habla, número 1, la condición futura, y habla lo que su gracia lo ha llamado a hacer. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, honra es aprender a ver a las otras personas como Dios los ve. Entonces yo veo a la hermana de la iglesia, pero yo no veo a la hermana de la iglesia como una simple hermana.
Yo veo a la hermana de la iglesia como una sierva de Dios. Yo veo a la hermana de la iglesia como una mujer de respeto. Yo veo a la hermana de la iglesia como una hija de Dios. ¿Cuál es el mayor problema que llegamos a tener con las personas? El mayor problema que tenemos radica en que vemos a la gente con los ojos naturales cuando debiéramos de verlo con los ojos de Dios. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Platicaba con una pastora en una ocasión, me contó su testimonio y me dice que un día llegó una persona y le regaló un terreno. Le dijo: ¿sabes qué? Mira, yo estoy disputando este terreno lo estoy peleando con un familiar. Dice, prácticamente la demanda está ganada y lo único que falta es que firme esa persona. Si esta persona firma, el terreno ya no me lo quedo yo, te lo regalo a ti. Y ahí abres tu iglesia, y ahí abres tu ministerio, y ahí abres tu misión. Y esta pastora comenta que cuando el hombre le dijo esto, le preguntó: ¿pero cómo se llama el otro? No, el otro hombre le da el nombre y le dice: pero no lo vas a encontrar en su casa. ¿Por qué no? Y le dice: porque pues la verdad es que él se dedicó a tomar, era un alcohólico, y el alcohólico lo llevó a vivir en la calle, a dormir en la calle. Dice, se la pasa caminando, deambulando y borracho día y noche. Dice, entonces para encontrarlo va a estar difícil. Y le dijo el sobrenombre que tenía, o el apodo que tenía, y dijo: si quieres ve al pueblo y búscalo por el siguiente sobrenombre. Entonces va la pastora a ese pueblo y empieza a preguntar entre la gente de condición de calle: disculpen, ¿ha visto a fulanito? ¿Alguien sabe de fulanito? Y la gente por el apellido empezó a reconocerlo y le dicen: sí sé quién es. Es un borrachito que se junta ahí por la iglesia. Dice, cuando está borracho se queda dormido ahí en los atrios de la iglesia. Entonces llega la sierva de Dios, llega la pastora, y cuando lo ve le dice: oye, quiero hablar contigo. Y el hombre, en una condición mal, porque estaba un ebrio, una persona que durante días, semanas, incluso meses no se había bañado, olía a lo que no te imaginas, y la ropa desgastada. Esta mujer le dijo: permíteme honrarte. Y le dijo: quiero tratarte como nadie te había tratado. Entonces toma a este varón y dice que lo lleva a un restaurante y le dice: siéntate a comer aquí. Y él le dice: pero a mí no me dejan entrar a los restaurantes por cómo me visto, por cómo huelo. Y le dice: pues no te preocupes, yo me encargo de que entres. Entonces se encargó de mover todo y de pedir que le dieran una mesa, y lo sentó a comer y le dijo: pide lo que quieras. Y el hombre, por lo mucho que había tomado, pues ya no podía ni comer. Entonces le pidió una sopa y el hombre no podía llevarse ni la sopa a la boca. Entonces tomó la cuchara y se la llevaba hasta la boca y empezó a decirle: yo no veo tu condición. Yo no veo que eres un hombre alcohólico, yo no veo que eres un hombre drogadicto que está perdido. Yo veo la condición del hombre que Dios quiere que seas. Y yo no te veo en la calle, yo te veo en un lugar de privilegio, te veo en un lugar de honor. Y comenta cómo honró a este varón. Y el varón, al final de todo lo que había hecho por él, le pregunta: ¿y qué quieres? Y le dice ella: me acaban de regalar un terreno, pero ese terreno está en pleito y necesito una firma. Y el hombre tomó la hoja, la leyó y la firmó y le entregó el terreno, ¿no? Y a través de eso podemos aprender lo que es honra. Honra no es ver la condición actual de la persona. Honra es ver el oro que hay en esa persona, que un día lo va a llevar a un lugar de privilegio, que un día lo va a llegar a un lugar de autoridad. Entonces honra es tratar a la gente como Jesús trata a su iglesia. Eso es honra. Y la Biblia dice que la iglesia amó tanto, y que la iglesia que Jesús fue tan apasionado por la iglesia, que aún dio su propia vida por amor a la iglesia. Y cuando tú honras a otra persona, sin importar quién sea, de dónde venga y la condición que tenga, tienes que aprender a verla con los ojos con que Dios la ve. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Hay dos tipos de iglesias. Uno, iglesia excluyente, y dos, iglesia incluyente. Eso anótalo en tu libreta. Iglesia excluyente e iglesia incluyente.
¿Cuál es el asunto con la iglesia excluyente? Que ve la condición de las personas. ¿Cuál es el asunto con la iglesia incluyente? Que ve a Dios en las personas. Te lo voy a repetir. ¿Cuál es el problema con la iglesia incluyente? Que ve la condición de las personas. Entonces, como te ven, te tratan. Como te vistes, te tratan. De acuerdo al carro que traes, te tratan. De acuerdo a la ropa que portas, te tratan. Y eso vuelve a una iglesia excluyente. Incluso me he topado con pastores que se atreven a decir: es que mi iglesia es una iglesia de clase social media alta. Y yo digo: la iglesia no tiene clases sociales. ¿Por qué? Porque así llegue alguien que no tiene nada o llegue alguien que tiene todo, a todos se les trata por igual. ¿Por qué? Porque no vemos lo que tiene, sino vemos a Jesús en ellos. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Entonces pregúntate: ¿qué cultura estamos manejando dentro de una iglesia? ¿Una iglesia que incluye o una iglesia que excluye? Así es que, ¿qué es una iglesia que excluye? ¿Quién me lo puede decir? ¿Una iglesia que qué? Que hace diferencia, pero lo expliqué con una palabra. ¿Que ve qué? Que ve la condición de las personas. ¿Y qué hace una iglesia incluyente? Ve a Dios en esas personas. Entonces puede llegar alguien con un BMW y puede llegar alguien a pie, pero tú no ves al carro, ves a Jesús en esas personas. Entonces tratas con la misma honra y con el mismo honor al que tiene posibilidad de dar mucho como al que tiene posibilidad de no dar nada. ¿Por qué? Porque estás viendo el oro que hay dentro de ellos. ¿Sabes qué es eso? Eso es honra. Y eso es algo que tú y yo tenemos que aprender. Así es que honra significa aprender a darle a las personas el lugar que se merecen. Es reconocer quién es una persona. Eso nos dispone para darle el respeto que se merece y para recibir el don de esa persona para nuestra vida. Cuando tú te atreves a servir a las otras personas, no por lo que te puedan dar, sino por lo que son, Dios desata dones sobre ti. Hay gente que dice: es que yo quiero dones para que Dios me hable y discierna y el Espíritu Santo me utilice. Bueno, mientras tu don no se enfoque en la gente, Dios nunca va a hacer crecer ese don. Porque todo lo que Dios te da, toda la palabra que Dios te da, toda la profecía que Dios te da, toda la ciencia, toda la manifestación, todo el mover, se enfoca en los otros, nunca en ti. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Eso quiere decir que el problema que tenemos dentro de la iglesia es que tenemos una cultura incorrecta. ¿Cuál es el problema de nuestra cultura? Que nuestra cultura se enfoca en lo que yo quiero y no en lo que los otros necesitan. Y eso es un problema. Así es que, ¿cuál es la cultura opuesta a la cultura de la honra? La cultura del egoísmo, la cultura del yo. ¿Vale? Y vamos a hacer un contrapunto respecto a lo que es cultura de honra y a lo que es cultura de yo. ¿Qué es la cultura del yo? ¿Quién me puede decir? Sí, Alex. Este es un punto importante. El centro soy yo y no los otros. ¿Sí, Bren? Sí, me preocupo en lo que yo necesito, no en lo que los otros necesitan. ¿Alguien más? Primero yo, después yo y al último yo. ¿Y sabes qué? Alguien que ha sido llamado a servir no puede vivir con una cultura del yo. Porque cuando te vuelves un siervo de Dios, entiendes que la cultura ya no es el yo, la cultura es el él.
la cultura es los otros. Amén. Y hay algunos que, fíjate, existe un evangelio correcto y existe un evangelio incorrecto. Y en la iglesia hemos cometido el error de predicar un evangelio que no es bíblico. ¿Sabes cuál es el evangelio que no es bíblico? El evangelio que se enfoca en mí. Entonces el pastor viene y dice: Dios te quiere bendecir, Dios te quiere sanar, Dios te quiere ayudar. Entonces vives diciendo: es que Dios me quiere bendecir, Dios me quiere ayudar, Dios me quiere sanar. Y el evangelio correcto empieza en ti y se enfoca en los otros. Te lo voy a repetir: el evangelio correcto empieza en mí y se enfoca en los otros. San Agustín de Hipona decía lo siguiente: yo no puedo ser tan egoísta de escuchar el evangelio 2 veces si hay quien no lo haya escuchado ni siquiera una vez. ¿Sabes qué estaba diciendo San Agustín de Hipona? El primer propósito fue alcanzarte a ti, pero una vez que Dios te alcanzó, dejaste de ser la preocupación de Dios y ahora los perdidos son la preocupación. Así es que tú ya no tienes que ver en ti, ya no tienes que mirarte a ti mismo y tienes que empezar a preocuparte por las necesidades de los demás. Hay gente que dice: ay, pastor, y es que ¿qué hay de lo que yo siento? Y es que ¿qué hay de lo que yo quiero? Pues quiero decirte que aquellos que siguen a Jesús, la Biblia les dijo: toma tu cruz y sígueme. Pero tomar tu cruz significa negarte a ti mismo. O sea, sacrificar lo que tú quieres para que Dios haga en ti lo que te llamó a hacer. ¿Estamos entendiendo acá? ¿Qué significa tomar mi cruz y seguirlo? Significa negarme a mí mismo. Entonces ya no hago lo que yo quiero, hago lo que Dios quiere. Entonces ya no hablo lo que yo quiero, hablo lo que Dios quiere. Entonces ya no voy a donde yo quiero, voy a donde Dios quiere. Esa es la cultura de negarse a sí mismo. La cultura que se basa en el yo se basa en el sentimiento. La cultura que se basa en la honra se basa en los otros. Y hay gente que dice: pastor, es que no siento ganas de orar, no siento ganas de leer la Biblia, no siento ganas de ir a la iglesia, no siento ganas de congregarme. Bueno, tampoco Jesús sintió ganas de ir a la cruz y aún así fue. ¿Estamos entendiendo eso? O sea que si vives por lo que sientes, vives en el yo. Porque si yo quiero, lo hago. Pero si vives la cultura del reino, vives una cultura sacrificial. Y eso implica que aunque yo no quiero, si Dios lo quiere, lo voy a hacer. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Te lo voy a repetir. La cultura de honra es: estoy dispuesto a sacrificar lo que yo quiero para hacer lo que Dios quiere. Así es que el primer propósito por el cual Dios alcanzó a los perdidos es para darles salvación. Pero una vez que fuiste salvo, dejaste de ser el propósito del evangelio. Pasaste de ser el propósito a la herramienta que Dios utiliza para hacer bendición. Así es que hay algunos que se siguen creyendo el propósito cuando deben de entender que fuimos llamados a ser la herramienta. Amén. Platicaba con unos hermanos en la semana hace 15 días y les decía: es que a veces hay gente que quiere que les hagas marca personal, ¿no? O sea, llegaron a la iglesia y quieren absorber todo tu tiempo y quieren que estés con ellos día, tarde, noche, madrugada, y quieren que todo el tiempo estés ahí y la necesidad es mucha. Entonces cuando llegas a la iglesia, mi deber como pastor es dedicarte todo el tiempo. Pero mi trabajo es equiparte y hacerte entender que ya no eres tú, que ahora tú eres la herramienta para hacer bendición a otros. Entonces te suelto a ti, te envío y tomamos a los nuevos que van llegando. El evangelio real, el evangelio verdadero, no se basa en mí, se basa en Él para ayuda de los otros. Así es que di conmigo o anótalo ahí en tu libreta: el primer propósito que Dios tuvo
El primer propósito que Dios tuvo fue alcanzarme a mí. Para que después mi vida fuera un instrumento para alcanzar a otros. Así es que honra implica darle el valor y el lugar que se merece a quien lo merece. Honra implica que honras a quien tiene que ser honrado. Pastor, pero hay gente que no se merece honra. A tus ojos no, pero a los ojos de Él sí. Y tu trabajo no es ver con los ojos del hombre, es ver con los ojos de Dios. No sé a quién le haya pasado alguna vez que Dios te pone peso por un vecino, Dios te pone peso por alguien y dice, no, yo no le voy a ir a predicar a ese es el más peleonero de toda la colonia. ¿A alguien le ha pasado así? Y si no te ha pasado es porque igual y tú eres el más peleonero de toda la colonia, pero a alguien le ha pasado que no, es que cómo voy a ir a predicarle a ese si ese es el buscapleitos, es el drogadicto, ese es el mafioso de la colonia, ¿cómo le voy a ir a predicar a la palabra? ¿A alguien le ha pasado así? ¿Sabes por qué te pasa eso? Porque sigues viendo con los ojos del hombre, cuando tendrías que empezar a verlo con los ojos de Dios. Y mientras el hombre lo ve como el mafioso, como el malo, como el rudo, Dios lo ve como un alma que necesita gracia para ser salvado. Porque cuando nosotros estábamos perdidos, ¿qué habrán dicho de nosotros para predicarnos? ¿A poco no? ¿Qué habrán dicho de mí? No, ese es el rebelde peleonero, ese es el que se la pasa ahí haciendo locuras y tonterías, que llega en la madrugada a su casa. Pero por la gracia de Dios, la persona que nos predicó no vio quiénes éramos para ellos, para el mundo. Vio quiénes éramos para Dios. ¿Y sabes qué es eso? Honra. Di conmigo, honra. La Biblia dice, y fue una frase que Jesús dijo: el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe al justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. O sea que cuando tú aprendes a recibir a las personas con el corazón con el que Dios las recibe, recompensa vas a recibir de ellos. Eso no quiere decir que la gente te va a dar algo, ni te va a dar una cosa, ni te va a dar dinero porque los trajiste a la fe. No, pero el Padre sí, porque Dios honra a los que honran. Y si tú honras a los débiles en la fe, si tú honras a los perdidos, Dios te va a honrar a ti. Así es que debemos entender el propósito por el cual Dios nos llamó. Amén. Dice Romanos capítulo 1, versículo 1. Y vamos a hacer hoy una exégesis de Romanos. Pastor, ¿qué es eso? ¿Qué es exégesis? ¿Quién me puede decir? ¿Cómo? No. Exactamente. Exégesis es estudio a detalle. Estudio profundo de una palabra, de un texto, de un versículo, de algo que Dios nos quiere dar a entender. Y dice Romanos capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Comienza diciendo: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Te vas a dar cuenta que en cada versículo de la Biblia hay oro de interpretación. Oro. Y en el primer versículo vamos a encontrar unas palabras tremendas, porque empieza diciendo Pablo. ¿Qué está haciendo? Se está presentando. Yo. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que me llama la atención? Que dice siervo de Jesucristo, llamado a ser ¿qué? Apóstol. Pablo no dijo soy Pablo
apóstol de Jesucristo llamado a ser siervo. Dijo Pablo, siervo de Jesucristo llamado a ser apóstol. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo aquí? Está reconociendo que el servicio es más grande que el apostolado. No me entendiste eso. Porque hay algunos que llegan y se presentan: hola, apóstol, profeta, evangelista y pastor Emanuel Plata. ¿Sabes qué es eso? Soberbia. Porque aún el apóstol Pablo primero dijo: ¿sabes qué soy? Soy un esclavo de Cristo. O sea, él nunca relució su nombre, él nunca relució su puesto, él nunca relució su llamado, sino lo que dio a conocer y que lo que quería que el mundo conociera es que Pablo tenía una cualidad y era siervo. Amén. Entonces, cultura de honra implica corazón de humildad. Eso lo tienes que anotar. Cultura de honra implica corazón de humildad. Tú nunca vas a estar listo para honrar si en tu corazón no hay humildad. Porque el deseo del hombre es ser reconocido. El deseo del siervo es que el nombre de Jesús sea conocido. Te lo voy a repetir. El deseo del hombre es ser conocido. El deseo del siervo es que Jesús sea conocido. Y escucha lo que dice Pablo. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo. Y cuando la Biblia habla la palabra siervo, la palabra siervo significa esclavo. ¿Y qué cualidad tiene un esclavo? ¿Cuál es la cualidad primordial de un esclavo? Sirve, pero hay una más profunda. Exactamente. La cualidad del siervo es que no hace lo que él quiere, hace lo que el Señor le manda hacer. Y cuando el apóstol Pablo dijo: yo soy Pablo, siervo de Jesucristo, estaba diciendo: yo soy un esclavo del Señor, por consiguiente yo voy a hacer todo lo que Dios me ha llamado a hacer. ¿Y sabes qué se necesita para hacer eso? Humildad. Porque no siempre te va a gustar lo que Dios te va a llamar a hacer. Pero la humildad te ayuda a hacer lo que tu carácter y tu egocentrismo no. ¿Estamos entendiendo acá? Escuchaba un pastor que decía, es un pastor de una iglesia muy grande, y este pastor decía que cuando su iglesia creció, un día en la madrugada Dios le dijo: despiértate. Le dijo: tu iglesia creció, pero en el camino muchos se fueron, y tu trabajo va a ser ir y tocar a la puerta de todos los que se fueron y decirles: perdónenme si les fallé. Y dice que cuando Dios le dijo eso al pastor, el pastor batalló con su carne, y el pastor decía: pero ¿cómo les voy a ir a pedir perdón si algunos se fueron mal? Si algunos se fueron hablando mal de mí, si algunos dejaron tirado el servicio, si algunos no me querían a mí, o no querían a mi esposa, o no querían a mis hijos, y ahora tú me estás diciendo que yo soy el que le tengo que ir a pedir perdón a ellos. ¿Y sabes qué fue lo que Dios le dijo? Eso es actitud de siervo. Porque una actitud carnal es: tú te equivocaste, pídeme perdón. Pero una actitud de siervo es: aunque sé que yo no fallé, si en algo te lastimé, perdóname. ¡Wow! ¿Y sabes qué se necesita para hacer eso? Humildad. No sé cuántos, algunos que están casados acá con sus hijos, que a veces tu esposo no hizo nada y tú te enojas con él. Y a veces las mujeres aquí, no en China, ¿verdad? Son medias caprichosas y dicen: yo no le voy a ir a pedir perdón. Y el esposo, sabiendo que no hizo nada, tiene que venir y decirte: bueno, ya pues, perdóname. Y tú: bueno, te perdono, pero que no, pero que no se vuelva a repetir. ¿Sabes qué es eso? Soberbia pura. Porque un corazón humilde siempre tiene un perdón en la boca. ¿Alguien está acá? La Biblia dice que en una ocasión estaba Judas. Digo conmigo: Judas. Y la Biblia dice que Judas llega y se encuentra con Jesús, y llega a Jesús y le da un abrazo y le da un beso.
sabiendo Jesús que con ese beso lo estaba entregando a los romanos para que lo mataran. Y cuando Judas llega y besa a Jesús, vendiéndolo por 30 monedas de plata, Jesús, sabiendo lo que había hecho, Jesús no le dijo: Pedro, eres un hipócrita, ¿por qué me besas? Pedro no le dijo: ¿me las vas a pagar cuando resucite? ¿Sabes qué fue lo que dijo Jesús? Amigo, ¿con un beso me has traicionado? O sea que aún en medio de que Judas lo entregó, Jesús lo seguía considerando un... ¿Sabes qué es eso? La evidencia de un perdón inmediato. Un corazón lleno de soberbia se tarda en acceder al perdón. Dice: no, que sufra un rato, que sufra para que vea cómo me dolió a mí, que sufra y ya que se canse y ya que vea cuánto me lastimó, entonces ya hablo con él. Soberbia. Porque un corazón humilde siempre perdona. ¿Alguien está acá? ¿Estamos entendiendo? Pablo, ¿qué dice? Siervo ¿de quién? De Jesucristo. ¿Quién significa? ¿Qué significa siervo? Significa esclavo. Entonces está diciendo Pablo: yo soy esclavo de Jesucristo. ¿Y por qué Pablo era esclavo de Jesucristo? Porque Pablo iba a hacer todo lo que Dios le pidiera. Si Dios le decía: ve y predícales, les predicaba. Si Jesús le decía: quédate, se quedaba. Si Jesús le decía: habla, hablaba. Si Jesús le decía: cállate, se callaba. Porque entendía que su vida no servía para él, su vida servía para beneficio de los otros. ¿Estamos entendiendo acá? Así es que di conmigo: yo fui llamado. Ahora dilo con ganas: yo fui llamado a ser siervo de Jesucristo. Ahora dilo con ganas: yo fui llamado a ser siervo de Jesucristo. Y como siervo, no siempre lo que Jesús me diga que haga me va a gustar. ¿Alguien está acá? Lo puedes ver con Jonás. La Biblia dice que Dios le dijo a Jonás: ve y predícale a los de Nínive. ¿Y sabes quién era Nínive? Era el pueblo enemigo de Israel. Entonces Jonás estaba diciendo: es que ¿cómo me pides que vaya y les predique si ellos son nuestros enemigos? Y aún si lees Jonás te vas a dar cuenta que Jonás dijo: no vaya a ser que tengas gracia y los quieras salvar. ¡Wow! Eso está tremendo. A veces el hombre quiere tomar lugar de Dios y decir quién se tiene que salvar y quién se tiene que perder. Eso está tremendo. Y Jonás le decía: no, si tú quieres que vaya, yo no voy a ir, Y Dios le dijo: ve a Nínive, y se fue para el otro lado. ¿Sabes qué es eso? Soberbia. Entonces tuvo que llegar una ballena y se lo tuvo que comer y lo tuvo que vomitar para que terminara haciendo lo que Dios lo llamó a hacer. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Así es que si tú quieres ser siervo, la primer cualidad de un siervo es la humildad. Nadie puede honrar sin humildad, porque honra es hacerte menos para que otro sea más. Eso es honra. Jesús honró tanto a los hombres y honró tanto a Dios que no menospreció su lugar en el trono para venir a la tierra y sufrir con los pecadores. ¿Sabes qué? Jesús estaba bien en el trono. A Jesús en el trono nada le faltaba. ¿Y por qué Jesús dejó el trono para venir a la tierra? Por honra. Porque honra significa morir a ti para que otro crezca. Y a algunos nos cuesta trabajo eso. Nos cuesta trabajo hacernos menos para que otros sean más. Yo he aprendido algo. Como pastor, mi trabajo es ser un trampolín para los llamados de otros. Ese es mi trabajo.
Yo no estoy peleado con que alguien salga de esta iglesia y tenga una iglesia 10 veces más grande que la mía. Gloria a Dios. Porque mi llamado es ser un trampolín para que los que vengan y se pongan aquí salten lejos. Pero a veces la falta de honra y el corazón soberbio dice: no, es que nadie puede saber más que yo. Es que nadie puede ser más visto que yo. Es que nadie puede ser más reconocido. ¿Sabes qué es eso? Soberbia. Soberbia. Ahora, pastor, ¿entonces yo puedo ser esclavo de Jesús? Sí. La Biblia enseña que en los tiempos de la antigüedad existían dos tipos de esclavos. Di conmigo, dos tipos de esclavos. ¿Cuáles eran estos dos tipos de esclavos? Los esclavos por la fuerza o por la ley, y los esclavos por amor. Eso anótalo, porque es importante. Los dos tipos de esclavitud: esclavos por fuerza y esclavos por amor. ¿Quién era el esclavo por la fuerza? El que la ley condenaba a ser esclavo. ¿Qué quiere decir eso? Que tenían la obligación de servir al prójimo. ¿Quiénes eran los esclavos en esos tiempos? La clase social baja, las personas de un color de piel distinto al que en ese lugar gobernaban, las personas sin estudios, sin preparación, eran utilizados como esclavos. Entonces el Señor tenía la capacidad de hacer con la vida de su esclavo lo que quisiera. Si Él le decía: ve a trabajar, tenía que ir a trabajar. Si Él le decía: cuida a los animales, tenía que cuidarlos. Si Él le decía: lava la ropa, tenía que lavarla. Pero hay una ley bíblica que vas a encontrar en Levíticos y en Deuteronomio, en donde dice que a los 7 años había algo que se llamaba como un tiempo de gracia, el año del jubileo, y los esclavos podían ser libres. Entonces, ¿cómo se sabía que alguien era esclavo? Porque en la oreja traía un arete, y en ese arete traía una especie de piel de animal que tenía las iniciales de su amo. Entonces, si un esclavo iba por el pueblo, llegaba cualquier persona y decía: a ver, tú eres esclavo. ¿Por qué? Porque traes un arete. ¿Por qué los hombres no nos ponemos arete? Porque es una señal de esclavitud. Aguas con eso. Y dice la Biblia que cuando paraban a alguien y le decían: a ver, muéstrame tu oído, volteaba y le veían que tenía una placa. Y esa placa traía las iniciales de su amo. Entonces decían, por ejemplo, si era PM, decían: el señor es esclavo del señor Plata, es esclavo del señor López. Pero a los 7 años les daban la posibilidad de dejar libres a los esclavos. Ya no los podían retener, ya no los podían tener sujetos. Entonces el Señor agarraba una especie de pinza y cortaba lo que mantenía unido, o el arete que tenía en la oreja. Al quitarle el arete, se lo daba en la mano y le decía: ahora eres libre. Pero habían algunos esclavos que amaban tanto a su señor, que cuando el Señor les quitaba el arete, ellos le decían: no, mi Señor, has sido tan bueno conmigo, me has dado tantas cosas y te amo tanto que no te quiero dejar. Entonces tomaban el arete y se lo volvían a poner. ¿Y sabes qué se volvían? Esclavos por amor. Eso es a lo que dice Pablo. Yo no estoy obligado a servir a Jesús, pero yo soy un esclavo por amor. Hago lo que Jesús me dice porque lo amo. Hago lo que Jesús me pide porque lo amo, porque el mayor deseo y el mayor anhelo que hay en mi corazón es su presencia. Entonces Pablo vivía en una condición y era para servir a lo que Dios le pidiera. Entonces, ¿qué era más importante para Pablo? ¿Su llamado o su condición? Su condición. Porque su condición era ¿qué? Siervo. Su llamado era ¿qué?
apóstol. Y él no dijo yo soy apóstol y siervo, él dijo yo soy siervo y apóstol. O sea que decía trabajo en el apostolado, pero mi condición es siervo de Cristo. ¿Estamos entendiendo acá? Así es que, ¿qué es lo que más te preocupa aquí? A algunos les preocupan que les digan pastor, a algunos les preocupan que les digan apóstol. ¿Sabes cuál tiene que ser tu mayor preocupación? Ser llamado siervo. Dios mío, tengo que ser llamado siervo. ¿Y qué cualidad tiene el siervo? Que está dispuesto a hacer todo lo que el Señor le dice. ¿Quién es el Señor? El Señor Jesucristo. Entonces dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser ¿qué? Apóstol. O sea que el ser siervo es una gracia para todos. Todos fuimos llamados a ser siervos. Pero aunque todos fuimos llamados a ser siervos, cada uno tiene un llamado específico. Y el llamado de Pablo era ser ¿qué? Ser apóstol. ¿Qué significa la palabra llamado? ¿Es un plan? ¿Propósito? Llamado es el plan o el propósito con el cual fui creado. Y el apóstol Pablo sabía cuál era su llamado. Sabía que él había sido llamado a ser apóstol, pero sabía que más importante que su llamado era su condición. Y su condición era la condición de un siervo, de un esclavo. ¿Estamos de acuerdo acá? O sea que tienes que aspirar al ministerio, sí. Algunos aspiran a la alabanza, otros a la adoración, a panderos, a ujieres, pero que tu llamado nunca te quite tu condición. Porque hay algunos que son los más humildes de la vida mientras no tienen autoridad. Pero basta que les des 20 miligramos de autoridad para que venga la soberbia sobre ellos. Por favor. Si un llamado te quita la condición de siervo, no estás listo para ser llamado. ¿Alguien está acá? Así es que di conmigo, soy siervo antes que ser otra cosa. Y como siervo, sirvo. Amén. Entonces dice el apóstol Pablo, siervo de Jesucristo, llamado, o sea, escogido por gracia, destinado para un propósito. Y el propósito es ser apóstol. ¿Qué significa la palabra apóstol? Ese es el trabajo del apóstol, pero no es, ¿qué significa? Sílame. Apóstol significa enviado. Apóstol quiere decir el que es enviado. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, yo he sido enviado. Así es que el ministerio de Pablo era ser enviado para hacer ¿qué? Para predicar. Dice, y apartado para el evangelio de Dios. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios aquí? Que el apóstol Pablo tenía clara su condición y tenía claro su llamado. Uno, yo no soy más que nadie por lo que Dios me ha dado. Y número dos, sé lo que Dios me llamó a hacer. Y una cultura de honra implica eso: saber quién eres y saber lo que Dios te llamó a hacer. Ahora, en el saber quién eres hay una actitud sana y hay una actitud insana. Porque hay en algunos una sobrevaloración y en algunos una baja valoración. Algunos creen que ser humilde es decir, no, pasen a su pobre casa y vean mis tenis rotos porque qué humilde. No, eso no es ser humilde, eso es ser pobre. Ser humilde implica que sabiendo todo lo que tienes un concepto realista de lo que eres. Eso me gustó, anótelo. Ser humilde es saber lo que tienes, pero el hecho de saber lo que tienes no quita el hecho de lo que eres. Entonces tú puedes tener un carro de 50,000 pesos,
puedes tener un trabajo de 20,000 mensuales, puedes tener una casa de 2 millones y puedes ser el más humilde. ¿Por qué? Porque lo que tengo no determina lo que soy. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? A veces pasaba así en la condición y en la situación de algunos, que bastaba que Dios les diera algo para que se alborotaran y empezaran con una actitud soberbia. Y algo que quiero que entiendas es que a veces así Dios sopesa los corazones. A veces Dios te concede un tanto de autoridad para saber lo que hay en tu corazón. ¿Quieres saber lo que hay en el corazón de alguien? Dale autoridad o quítasela. Ahí conoces el corazón. Porque a algunos le dices: oye, hermano, usted es el encargado del ventilador. Y se levanta: a ver, nadie lo toque, porque yo soy el encargado. Si se descompone me lo van a cobrar a mí. Dios me escogió para el ventilador. Por favor, o sea, eres siervo, sé humilde. Y algunos le dicen: ¿sabes qué, hermano? Ya no vas a estar en el ventilador, ya hay alguien que esté en el ventilador. No, pues me voy porque no consideran mi don y mi talento para poner el ventilador. ¿Sabes qué es eso? Eso es soberbia. Eso es soberbia, porque Pablo no se preocupaba por ser apóstol. Pablo se preocupaba por ser siervo. Así es que, ¿cuál es tu preocupación? ¿Ser llamado o ser siervo? Di conmigo: tengo que ser siervo. Fui llamado a ser siervo. Amén. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Escucha lo que dice: apartado ¿para qué? Para el evangelio de Dios. ¿Qué quiere decir apartado para el evangelio? ¿Qué significa evangelio? Buenas nuevas, buenas noticias. ¿De qué? De salvación para los perdidos. Y todos nosotros fuimos llamados con un propósito, y el propósito es el evangelio. Si lo que haces no termina con el evangelio, en vano haces lo que haces. Si esta iglesia, toda la estructura, el grupo de alabanza, el que pide la ofrenda, el que lava los baños, no termina en los perdidos, no tiene propósito. No tiene propósito. Porque así seas pastor, fuiste llamado a los perdidos. Así seas apóstol, fuiste llamado a los perdidos. Así seas misionero, fuiste llamado a los perdidos. Todo llamado dentro de la iglesia termina en los que están allá afuera, no en los que están acá adentro. Amén. Así es que voltea con el que está a tu lado y dile: discúlpame que te tire tu altar. Dile. Pero tú no eres el importante aquí. Jesús es el importante, y los que vienen para restaurarse. Amén. ¿O sea, estamos entendiendo? Yo anhelo, ¿por qué nos ponemos de pie y aplaudimos cuando el pastor predica? Porque es una forma de honrar, ¿no? De reconocer su esfuerzo, su oración, su trabajo. Pero yo anhelo que mayor honra haya para el que venga por primera vez arrepentido a este lugar. Que cuando pase alguien y pase, queremos orar por usted, todos: ¡oh! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¿Por qué? Porque si no fuera por ese que está llegando, en vano estamos aquí. O sea, no estamos aquí por el pastor, no estamos aquí por los hermanos, no estamos aquí por los servidores, estamos aquí por los que se están perdiendo y se están salvando. Y el mayor gozo que tiene que haber en este lugar es cuando uno se pierde y se salva. Amén, ¿estamos entendiendo eso? Así es que incluso la Biblia dice que Dios hace fiesta en el cielo, y no lo hace cuando el pastor predica, no lo hace cuando el grupo de alabanza canta, lo hace cuando un pecador se arrepiente. Y si allá arriba se gozan, porque acá abajo no. O sea que la mayor preocupación de los siervos de Dios era ¿qué? Predicar el evangelio. Tú y yo fuimos llamados para predicar el evangelio. Pastor, pero es que Dios me habla. Si lo que Dios te habla no lo enfocas en los perdidos, no sirve de nada. Pastor, es que yo me sé la Biblia completa. Bueno, si te la sabes completa pero no se enfoca en los perdidos, no sirve. Pastor, yo sé tocar 10 instrumentos. Bueno, si los instrumentos no los utilizas para la gloria de Dios y para rescatar a los perdidos,
no sirve. Todo lo que Dios te da se enfoca en los que están allá afuera. Amén, amén. Hay gente que me dice: es que Dios me habló la condición del hermano. No, ese no es Dios, es el diablo. Porque lo que Dios te habla se enfoca en los que están perdidos para que se salven. Eso te hace más efectivo. A mí que me interesa saber la condición del hermano. Yo prefiero que Dios me hable de la condición de mi vecino que está perdido, para ir y tocarle la puerta y entonces ganarlo. O sea, ¿me están entendiendo acá? Dile al que está a tu lado que tu don no se enfoque aquí adentro, que tu don se enfoque allá afuera. ¿Sabes en dónde he visto más milagros? En las calles, no en la iglesia, porque allá se necesitan. Aquí ya no. Aquí puedo preguntar: ¿quién sigue enfermo? Tal vez uno o dos, y seguimos orando por ustedes. Pero si yo pregunto allá afuera: ¿cuántos están enfermos? ¿Sabes cuántos están enfermos? Entonces mi don es más útil allá. Tengo que ir allá y predicar a la palabra y entonces traerlos acá. Esta iglesia sigue viva porque esta iglesia sigue predicando. Cuando la predicación del evangelio se acabe, consigo esta iglesia se acaba. Tenemos que predicar. Pregúntale al que está a tu lado: en este tiempo que estás en la iglesia, ¿cuántas almas has ganado? No, hombre, pastor, ¿cómo? Ni una, pastor. Estamos en problemas porque no entendiste el evangelio. El evangelio no se basa en bendecirte, se basa en utilizarte para bendecir a otros. ¿Y sabes a quién tienes que bendecir? A los perdidos. Cuando el evangelio se enfoca en ti, no lo entendiste. Amén. ¿Sabes en qué se basa el famoso evangelio de la prosperidad? En mí. Yo quiero una casa, yo quiero un carro, yo quiero un mejor trabajo. Cuando el evangelio correcto se basa en: yo quiero una casa y la voy a abrir para que la gente conozca de Dios. Yo quiero un carro y lo voy a utilizar para ir y predicar. Yo quiero un trabajo para tener recursos y abrir una misión en algún lugar y que más gente llegue. Eso es enfocar lo que Dios te dio para bendición de otros. Cuando enfocas lo que Dios te dio para tu bendición, Dios detiene su mano y no sigue dando. Cuando enfocas la bendición que Dios te dio en otros, lo que te dio se multiplica. Amén. ¿Estamos entendiendo acá? Gloria a Dios. Versículo 2: que Él había prometido antes por sus profetas en las sagradas escrituras acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales también estáis vosotros, llamados en Jesucristo. ¿Qué es lo que nos está hablando la escritura aquí? Y que el apóstol Pablo nos quiere dar a entender: que la cultura de honra no se enfoca en mí, se enfoca en los otros. Y quiero que entiendas que la gracia de Dios influye en torno a la honra. En una iglesia donde no hay honra, no hay bendición. En una familia donde no hay honra, no hay bendición. En una familia donde la mujer quiere tomar el lugar del esposo, el esposo no hace nada por ser la cabeza, los hijos quieren mandar a los padres, no puede haber bendición. Dios no bendice lo desordenado. Dios honra el lugar donde se honra. Dios bendice el lugar donde se honra. Y hay iglesias en las que no puede haber bendición porque no hay honra. Porque la gente se queja por lo que los otros hacen en vez de agradecer su servicio. Aquí no hay otros lugares en donde vienen los hermanos a hacer el aseo y uno viene: oye, hermana, ¿le faltó ahí? En vez de decirle: gracias por el servicio que hiciste. Dios no bendice la falta de honra. ¿Alguien está acá?
A veces el pastor prepara su mensaje y su prédica y ora por él, y viene y predica para que alguien diga: no, no me gustó, no me parece cómo habla, no, ya la había escuchado esa prédica. ¿Sabes qué es eso? Falta de honra. Porque la actitud correcta del corazón sería decir: pastor, gracias por tu esfuerzo. Posiblemente ya lo habré escuchado, posiblemente ya me la sabía, posiblemente ni le entendí, pero gracias por el esfuerzo. ¿Sabes qué es eso? Honra. Puedes ver ahora que van a empezar a subir los chicos al equipo de alabanza y van a empezar las voces nuevas a cantar. Vas a encontrar que a veces de repente alguien, Dios manda lluvia, ¿verdad? Y sabiendo que no lo hizo bien, pero que lo hizo con un buen corazón, lo último que le tienes que decir es: lo hiciste mal. Tienes que decirle: honramos tu esfuerzo. Posiblemente te faltó, pero honramos y sabemos que te estás esforzando y cuentas con mi oración. ¿Sabes qué es eso? Honra. Y lo que se cubre con un manto de honra, eso prospera. Amén. Amén. Así es que dile al que está a tu lado: tienes que aprender a honrar. El establecer una cultura de honor da el fruto más claro. Y el fruto más claro que da una cultura de honra es que lo muerto revive. Hay corazones de hermanos que están muriendo dentro de la iglesia y falta que alguien los honre para que su corazón vuelva a vivir. Hay ánimo de personas que están muriendo y falta que alguien les honre y les diga: hermano, no sabes qué gusto me da verte, no sabes que me llena mi corazón verte aquí. Para que lo que estaba muriendo en su corazón reviva. Pregúntale al que está a tu lado: ¿qué eres? ¿Dador de vida o dador de muerte? Porque hay personas que caminan con honra incorrecta, y esas personas, quiero decirte, que no sirven para el reino. ¿Por qué? Porque un dador de honra siempre habla lo positivo, nunca lo negativo. Y hay algunos que dicen: estuvo buena la prédica, pero... ya con eso ya arruinaste lo que vayas a decir. Estuvo bien la alabanza, pero... gracias por tu servicio, pero... el pero arruina todas las cosas. Y dile al que está a tu lado: tú fuiste llamado a ser dador de vida. Y un dador de vida honra. Amén. Porque ¿qué pasa si te llevo a casa de un hermano que está enfermo, y en vez de llegar y decirle: hermano, honramos que siga esforzándose y cuente con nosotros y vamos a orar por usted y honramos su fe por Dios, llega y le dice: ay, hermano, es que de eso se murió mi perro, no vaya a ser que... híjole, es que se ve muy pálido. ¿Sabes qué? Lo acabaste de matar, lo acabaste de tronar. Y lo mismo pasa en la iglesia. Cuando alguien no tuvo su mejor día, no tuvo su mejor servicio, posiblemente se preparó pero no le salieron las cosas como decían, y en vez de llegar y decirle: hermano, honramos lo que hiciste, le dice: ¿sabes qué? Prepárate mejor para la próxima. ¿Cómo es posible que hagas eso? Para ser ridículos aquí. ¿Sabes qué hiciste? Terminaste de matarlo. La honra da vida. Un principio de honra implica cubrir los errores para sanar las heridas. Ya que leas el libro, en uno de los capítulos del libro, yo ya tengo la bendición de haberlo leído, y quiero decirte que se convirtió en uno de mis libros más relevantes. No me atrevo a decir que el más chido, porque todavía tengo tops, pero se volvió uno de los más influyentes para mi vida. Y te habla de que en el instituto bíblico que ellos tienen en Estados Unidos, los chicos se van a vivir al instituto, y estando en el instituto tienen vacaciones, pero hay jóvenes que son de otros países o de otras ciudades y no tienen dinero para regresar a casa. Entonces durante las vacaciones se quedan ahí. Y él comenta cómo una señorita junto con un joven no pudieron salir de viaje, se quedaron en el campus y en el campus la regaron. Tuvieron relaciones sexuales y como resultado la chica quedó embarazada.
Yo les pregunto, ¿cómo trataríamos eso? Porque algunos dirían, no, ya está descalificada por pecadora, pues que te damos de baja porque alguien con mal testimonio así, pues no. Entonces vamos a hablarle a tus papás, vamos a decir lo que hiciste y que te restauren por allá. Pero ¿sabes qué fue lo que hicieron ellos? Los llamaron y los confrontaron, porque el camino a la honra es la confrontación. Yo no puedo enseñarte a honrar sin antes pulir las áreas que están deficientes en ti. ¿Qué pasa cuando quiero pulir el corazón de alguien y en vez de recibir un gracias recibo un reproche? Dejo de pulirlo. ¿Quieres crecer como quieras? Crece como quieras. ¿Quieres hacer lo que quieras? Hazlo. Es tu decisión. Pero mi trabajo como pastor es confrontar el pecado, confrontar lo que está mal. ¿Estamos de acuerdo? A veces decimos, pastor, es que ¿por qué predica tan duro desde el púlpito? Porque si no te digo lo que está mal, ¿qué te digo? Si no te digo lo deficiente, lo podrido, lo sucio, ¿qué te digo? Ahora ahí viene la gracia y la prudencia y el testimonio y todo lo demás. Pero el trabajo del pastor no es chiquearte ni consentirte. El trabajo del pastor es formarte y levantarte. Entonces, si quieres un pastor consentidor, te equivocaste de iglesia. Porque yo no te voy a consentir, yo te voy a formar. Amén. Entonces el director de la escuela manda a llamar a estos dos chicos y los sienta y les dice, ¿qué hicieron? Y el chico, sin haber hablado o sin haber dejado hablar al director, le dijo, no, ya sé que nos va a dar de baja, ya sé que estamos fuera porque nos equivocamos, dígale lo que hicimos a nuestros papás y nos vamos a regresar porque fallamos. Y el director habló con él y le dijo, no vinimos para juzgarte, te llamamos para sanarte. Pero el problema que cometiste, que es visible, que es la fornicación que resultó en embarazo, tiene que ver con un problema mucho más profundo. ¿Y qué hicieron? Llegaron a la raíz de su problema para sanar su herida y cambiar su condición. ¿Sabes qué es eso? Honra. Honra no solo significa ver lo bueno, honra significa sacar lo bueno que hay en ti. Eso es honra. Porque yo no le puedo decir a Gerardo, Gerardo, estás muy bien, si Gerardo está muy mal. Ay, entonces no estoy honrando a Gerardo. No, sí lo honro, y porque lo honro se lo digo. Y porque le honro le digo, ¿sabes qué? Te falta esto, te falla esto, no has ajustado eso, corrige eso. ¿Por qué? Porque anhelo ver el oro en ti, quiero ver a Dios utilizarte, pero para que llegues ahí tenemos que quitar lo que estorba primero. Amén. Entonces sanaron el corazón de estos chicos, los ministraron y los restauraron, les dijeron que no los iban a expulsar. ¿Por qué? Porque ellos no estaban viendo la condición presente, ellos estaban viendo lo que un día iban a hacer para Dios. Y como resultado de eso, los pastores no expusieron su pecado durante todo el colegio, pero los jóvenes decidieron hablar su falta y se pararon enfrente de sus compañeros de salón y les dijeron, compañeros, perdónenos, porque sabemos que somos ejemplo para alguno de ustedes, porque sabemos que somos influencia y no hicimos las cosas bien. Y el salón de clases se les quedó viendo sorprendidos por la valentía que tuvieron al llegar y hablar esa cuestión. Y en vez de levantarse y decir, no, qué pecadores, ay, yo sabía que andaban mal. Y ¿sabes qué fue lo que hicieron? Se levantaron y los abrazaron y oraron por ellos. ¿Sabes qué es eso? Honra. La honra nunca se fija en la falta y en la condición. Se fija en sanar la condición presente para cambiar la situación futura. Y eso es lo que Dios quiere hacer aquí. Amén. Entonces yo te confronto con tu pecado, pero mi responsabilidad como cristiano es amarte,
Porque si hoy pecaste de la misma manera en la que pecaste tú, un día yo amé y no fueron duros conmigo, fueron misericordiosos conmigo. Y si alguien tuvo esa gracia para mí, yo debo de tener esa gracia para otros. Amén. La Biblia enseña que la vara con la que mides serás medida. Y si por el error de alguien te levantas y juzgas la condición, espérate a que tú te equivoques. Porque ¿qué crees que es lo que vas a recibir? Tú no puedes recibir pétalos si siembras espinas. ¿Alguien está acá? ¿Estamos entendiendo? Ay, pastor, es que la hermana y el hermano, y mire cómo... Cuidado que un día no digan lo mismo de ti, porque con la vara que vides serás medido. Todo lo que siembras cosechas. Hoy en día yo lo veo como pastor, porque antes de ser pastor fui oveja. Y era tremendo, como oveja. Y hoy en día veo uno que otro hermano y digo, ay Señor, ¿por qué me salió este así? Y Dios me dice, ¿no te acuerdas cómo eras tú? Y ya entendí, mejor me callo, Señor. ¿Por qué? Porque lo que siembras cosechas. Si hoy estás sembrando rebeldía, ¿qué esperas cosechar? Gracia, amor, misericordia. No, así no funciona la fórmula. Tienes que sembrar amor para cosechar amor. Tienes que sembrar misericordia para cosechar misericordia. ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos entendiendo? Ya se me acabó el tiempo. Pero quiero terminar con esto. Yo fui llamado para, número uno, anótalo ahí. Yo fui llamado para, número uno, traer sanidad. O sea, voy a orar por el que esté cojo. No. Si puedes, hazlo. Y si tienes fe y la fe te alcanza, gloria a Dios, hazlo. Pero tú fuiste llamado para traer sanidad a las vidas que han sido heridas. Yo veo gente que está llegando aquí a la iglesia, que vienen de lugares donde los lastimaron, donde los hirieron, donde los pisotearon, donde no los valoraron. Y mi trabajo como iglesia y mi trabajo como pastor es sanar. Yo no voy a hacer la herida más grande. Yo voy a sanar esa herida porque quiero ver el oro que hay en ti. Amén. Entonces, di conmigo, mi trabajo es sanar. Número 2, mi trabajo es restaurar. Número 3, mi trabajo es bendecir. Número 4, mi trabajo es gozarme. Número 5, mi trabajo es esperar. Y número 6, mi trabajo es confiar. Todos los que estamos llamados a ser líderes, tenemos que caminar con estos pasos, porque eso es honra. Número 1, yo fui llamado ¿a qué? A sanar. Dios te va a dar la gracia de ver la enfermedad de algunos. Y la enfermedad no es para que la critiques, es para que la sanes. Pastor, Dios me mostró la condición de la hermana. Pues ora por ella, suple su necesidad, abrázala, dile, cuentas conmigo, porque eso es ¿qué? Sanar. Digo, tengo que sanar a lo que lo necesitan. Como pastores nos damos cuenta y algo que es lo que le reconozco a la pastora Suri. A ella le gusta ver las áreas enfermas para sanarlas. ¿Y las sana cómo? Confrontándolas.
Hay gente que nunca quiso, por ejemplo, crecer y los forza a crecer. Hay gente que no le gustaba hablar en público y de repente les dice: te toca dirigir, te toca cantar, y se quedan. Sabes que está haciendo, sanando. Pero cuando tienes una costra lo suficientemente grande, duele cuando la quitan. Y cuando empiezan a quitar esa costra, entonces, ay, el pastor es bien malo. No, sanar duele, pero siempre termina siendo efectivo. Y hay una costra que tienes que quitarte y que Dios te llamó a sanar. Número 1, sano. Número 2, ¿qué? Restauro. Mi corazón no contiende, restaura. Hay dos clases de personas, no solo aquí, en China también. Hay gente que te da gusto que intervenga en un conflicto, y hay gente que no quieres que esté en un conflicto. Porque el que tiene el corazón de restaurar, en medio del conflicto apacigua. El que no tiene el corazón de restaurar, en medio del conflicto toma un bando y provoca algo más grande y más fuerte y más duro. Pregunta: ¿de qué lado estás tú? ¿Del lado de los que restauran o del lado de los que provocan que el fuego se vuelva más grande? Dijo conmigo: Dios me llamó a restaurar, pero para restaurar tengo que ver la situación con los ojos con los que Jesús los ve. A veces yo he ministrado gente y veo la condición del esposo y veo lo que le ha hecho a su esposa y me enojo. Y digo: este cuate, ¿qué onda? No la valora. Ay, y ya con palabras monas: hijo del maíz, ¿cómo es posible que sea así? Pero como mi trabajo es restaurar, abrazo sus errores y los sano. Y no hago que el fuego crezca, porque mi trabajo es restaurar. Número siguiente: bendecir. Alguien que practica cultura de honor siempre bendice. Siempre. Siempre. Alguien que practica cultura de honor nunca maldice. Ay, la hermana le va a ir mal, ve cómo es. Bendice. Bendice, que de tu boca siempre salga bendición. Eso es honor. Siguiente: me gozo. Jesús decía: y llora con los que lloran y ríe con los que ríen. Y ese es el trabajo tuyo. No siempre vamos a reír con los que ríen. A veces es necesario que llores con los que lloran, para que un día cuando rían, rías con ellos. Esa fue una palabra que Dios me dio, porque como pastores desearemos que la gente que llegue ya llegue con el trabajo hecho. Pero no, cada persona que llegue es un trabajo. Y hemos aprendido a llorar con los que lloran, para un día reír con los que ríen. ¿Y sabes qué es honra? Entender que lo que un día hicieron por ti, un día tú los vas a hacer por los demás. Ay, es que el hermano es así. Uy, ve tantito atrás y acuérdate cómo eras. Acuérdate de dónde venías, de dónde Dios te sacó, y entonces vas a ser misericordioso. Amén. Entonces, para disfrutar del gozo de una vida restaurada, primero tengo que ser parte de su dolor y de su tristeza. Le ayudo en su tristeza y me gozo en su restauración. Hay pastores que nada más quieren a la gente ya formada, ¿verdad? Vengo de tal iglesia, hacer bien esto, hago esto. Bienvenido. Vengo en alcohol, en drogas, en pleito. No, siéntese ahí a escuchar la palabra. No, el trabajo del pastor es llorar con los que lloran, y estar en los sufrimientos y en los padecimientos de la gente, para también disfrutar del gozo que un día le va a dar la restauración. Si eso te lo digo a nivel pastoral, si quiero disfrutar de la miel de tener a alguien en mi congregación, primero tengo que disfrutar de los sinsabores de tenerlo en la congregación. Pastor, ¿hay insabores? Sí. Créeme que no es nada agradable salir a las 4 de la mañana en chones a
A ver, porque se está peleando la esposa con el esposo. No es nada agradable. No es nada agradable sentarte a comer y recibir una llamada porque ya están matando. No es nada agradable. No es nada agradable no tener un domingo con mi familia, porque los domingos nacen necesidades de lo que pasa después de la iglesia. No es agradable, pero es necesario. Y como hemos aprendido a disfrutar de eso, hoy vemos el gozo de vidas restauradas y decimos: valió la pena. Así es que así como un día le tocó a alguien llorar contigo, un día te va a tocar a ti llorar con otros. Amén. Creo que no me están entendiendo. Sé que esa no es la parte más linda del evangelio. Pero cuando Jesús agarró a Pedro, no era tan ungido y santo como lo crees, ¿eh? Era pecador y tremendón, ¿verdad? Mateo, ¿sabes cuál era el problema de Mateo? El que escribió el libro de Mateo era un traidor a la patria. Busca su historia. O sea, era un repudiado por su nación. Y Jesús lo tuvo como discípulo. Y ves a Mateo, el que escribió el evangelio, y dices: siervazo. Sí, pero no lo viste cuando fue un traidor. ¿Sabes qué era el apóstol Pablo a palabras textuales de nuestros tiempos cuando era Saulo? Era un terrorista. Un terrorista hacia Afganistán, en Israel. Se dedicaba a matar cristianos. Los mataba. Pero tuvo un Ananías que lloró con él, y a un día se gozó diciendo: yo lo tuve en mi casa y ahora anda ganando millones para Cristo. Amén. Entonces, si un día alguien lloró contigo, honra es llorar con los que lloran. Amén. Siguiente punto. Digo mío, tengo que esperar. Es que la hermana no cambia, no le echa ganas y yo. Ay, amado, ¿cuánto tiempo Dios te esperó a ti para que busques que la gente cambie así? Dios fue paciente con nosotros, y nosotros tenemos que ser pacientes con los otros. Y a veces digo: pastor, hago esto, váyase para allá, hermana. Pastor, me fui para el otro lado y me fue mal. Y yo: ay, hermana. Y a veces uno se guarda te lo dije, ¿verdad? Entonces nada más le hago así: con gusto, hermano, vamos a orar, ¿verdad? Tenemos que ser pacientes. La paciencia es honra. Y por último, parece que ya es el último, son los 6. Ok. Entonces, confiar. Es que ya entendí, ya. Confiar. Dijo amigo, confiar. Tengo que confiar. Está mal entendido el término: no le eches perlas a los cerdos. Es un término muy duro y incorrecto para estos tiempos, porque Dios te llama a darlo todo y a confiar que lo que diste caerá en buena tierra. ¿Alguien está acá? Y a veces es que dedicarle tiempo a esa persona igual y ni quiere, ni le va a echar ganas. Pero uno dice: todo. Y lo único que nos queda hacer: Señor, ya le di todo lo que tenía, ahora nada más me queda confiar y que hagas tu parte. Yo ya hice la mía. Entonces dile al que está a tu lado: tienes que confiar. Ahora dilo con ganas: tienes que confiar. Pastor, tengo tal ministerio y nada más no le echan ganas. Confía. Hazlo mejor y confía. No queda más. No queda más. ¿Por qué? Porque eso es honra. Amén. Así es que vamos a terminar. Quiero que inclines tu rostro y vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, por tu presencia, por tu voluntad, por tu propósito. Gracias porque nos permites estar hoy aquí en esta casa, Señor, y aprender de tu palabra y aprender de lo que tú tienes para nuestras vidas. Espíritu Santo, danos gracia, danos templanza, danos sabiduría, Señor, que venga del cielo, con el propósito de que seamos edificados y guiados a toda verdad y a toda justicia. Un día hubo alguien que lloró con nosotros
Enséñanos a honrar para llorar con los que lloran. Un día hubo alguien, Señor, que oró por nosotros y confió, y hoy nos toca confiar. Ayúdanos a ver a la gente no con los ojos naturales que ven los errores y los defectos, sino ayúdanos a verlos con los ojos del Padre, que no ve ni se fija en el error, sino que se enfoca en la gracia que sana y que transforma. Así es que en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos. Levanta esta iglesia con un manto de honra, que sabemos honrar, Señor, a las personas, a los nuevos creyentes, a los que ya tienen un tiempo, a los que tienen años, a los que están sirviendo, a los que están trabajando, a honrar a todos por igual, Padre. Señor, te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén.